Bienvenido Rodríguez, bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy, 1 de junio del año 2025, el año va, como dice el refrán, como caña para el ingenio. Estamos a mitad de año y ya diciembre está ahí a la puerta de la esquina. Hoy tenemos el tema: la crisis del liderazgo político y su impacto geopolítico en lo que es la gobernanza y la gobernabilidad de los estados. Estamos viviendo momentos de crisis económica, político, social, y por ello entendemos que esta crisis, una crisis generalizada, es una crisis geopolítica. ¿Y a qué se deben las crisis? Podrían deberse a la falta de liderazgo, a la falta de capacidad, a la carencia de líderes reales, líderes auténticos, pero no líderes soñadores. Y estamos viendo la tendencia ahora mismo de generar un liderazgo a través de un populismo, que hay que distinguir bastante lo que es el liderazgo del populismo. Varios autores tienen diferentes enfoques en relación a lo que es el liderazgo. Un liderazgo que dentro del contexto en el cual se esté viviendo tiene diferentes enfoques acorde al pensamiento de esos pensadores, pero sobre todo está pragmatizado por el contexto en el que se desenvuelven, en el que se desarrollan esos líderes. Y nosotros podríamos decir y mencionar grandes pensadores como Zygmunt Bauman, que es el padre del concepto de la modernidad líquida, un concepto que parió Bauman relacionado a que dentro de un contexto las estructuras sociales, políticas, se han fragmentado y tienen liderazgo, ejercen liderazgo frágiles, liderazgos efímeros, que según Bauman, los líderes no ofrecen con certeza proyectos sólidos que puedan eliminar la incertidumbre en la cual está viviendo la sociedad. Y ello conlleva una falta de confianza en el ámbito de la gobernanza, pero sobre todo de la gobernabilidad. Y en ese sentido nosotros, ubicándonos en el contexto actual en el que estamos viviendo, nos preguntamos, ¿existe un liderazgo global? ¿O se está viviendo, como dice Bauman, de una modernidad líquida, fluida, donde no existe esa solidez de un liderazgo global, donde las potencias hegemónicas pues están buscando asidero en un posicionamiento galopante dentro del contexto internacional para erigirse como primera potencia mundial? Bueno, eso lo vamos a ver en el día de hoy, pero también tenemos lo que es un gran pensador como Francis Fukuyama, que se refiere y ha escrito sobre lo que es la decadencia del orden político. Y en esa decadencia del orden político podríamos hablar también de una fragmentación de lo que es el orden internacional, mediante el cual se destaca una falta de liderazgo sólido al que se refería Bauman, que conduce a lo que es una erosión de la democracia, donde esa democracia podría considerarse prácticamente inexistente en determinados momentos y en determinados espacios. ¿Y a qué conlleva esa erosión de la democracia? A la falta de transparencia, donde se permea lo que es la corrupción y el clientelismo, que son síntomas
de una crisis de liderazgo que debilita lo que es la democracia. Una democracia que nació débil, nació allá en las polis griegas, en la antigüedad, perdió esa credibilidad y que en la edad moderna y contemporánea ha tratado de emerger como una solución a lo que es la gran crisis social que se está viviendo en estos momentos. Pero también tenemos autores como Hannah Arendt, que subraya la importancia de lo que es el juicio moral, donde los líderes deben focalizar que sus acciones, sus decisiones deben estar enfocadas en un criterio moral, algo que Maquiavelo había diluido en el concepto Estado, donde entendía que el accionar político debía estar por encima de la moralidad. Pero Hannah Arendt dice que deben cuestionarse los líderes políticos e implementar una catarsis moral en el sentido de poder asumir un liderazgo donde la integridad y la responsabilidad hagan gala y cuestionen el sistema imperante, donde la democracia se ha ido diluyendo al paso del tiempo en un sistema que se ha ido deshumanizando, un sistema en el cual se ha ido perdiendo lo que es la legitimidad de los gobiernos. Pero también podríamos mencionar un gran pensador como ese italiano, cofundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, que introdujo el término de hegemonía cultural, donde sostiene que el liderazgo político no se sostiene solamente a través de la fuerza, sino que también debe cumplir un consenso cultural. Y en este sentido, el pensamiento de Antonio Gramsci, nosotros nos preguntamos, ¿esa hegemonía cultural ha permeado los sistemas educativos y los sistemas políticos de los estados? Sí, lo ha permeado. Y por ello nosotros hablamos de la cultura woke. Esa cultura woke que ha entendido y ha asumido el pensamiento de Antonio Gramsci como una forma de modular el contexto a lo que llamó Richard Sennett un estadio de fragmentación social. Generar fragmentación social para crear lo que es la inclusión y debilitar el poder de esa jerarquía preponderante en un sistema donde no todos tienen participación. Entonces, esa hegemonía cultural, nosotros vemos ahora mismo una campaña que ha surgido con el nuevo periodo del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, donde la fragmentación cultural que fue tomando auge en los periodos de los gobiernos demócratas se radicalizó en las universidades, en el sistema educativo, y que hoy desmontar ese sistema a través de la reedificación de la currícula da brega. Ha sido una batalla, podríamos decir, dentro del esquema educativo de las autoridades y con ello del presidente Donald Trump, que ha llegado hasta los tribunales. Ese esquema woke, esa hegemonía woke, como parte del pensamiento de Antonio Gramsci, ha permeado lo que es la estructura político, social, económica de Occidente, principalmente, de Occidente, pero a través de los Estados Unidos, y se ha instalado en lo que es los espacios del ámbito internacional
y se ha institucionalizado. Y es difícil y ha sido difícil erradicar de golpe y porrazo esa entidad, esa hegemonía cultural que se viene dando a través de los gobiernos demócratas. Y con ello nosotros nos preguntamos, ¿cuáles serán las estrategias que tendrán que cambiar los líderes políticos para sobreponerse y generar un verdadero liderazgo en torno a un esquema que no sea deshumanizado, pero que tampoco tenga una tendencia a subvertir lo que es la realidad de la sociedad? Y ante esta situación, los estados deben generar una sinergia para propiciar a través de su población lo que son verdaderos líderes, auténticos líderes, dentro de un contexto del marketing político que procure diferenciar lo que es el liderazgo de tan solo el carisma. Porque una cosa es el liderazgo y otra cosa es el carisma. Hay personas que son líderes y tienen carisma, porque el liderazgo incluye carisma, pero todo el que tiene carisma no es un líder. Hay que distinguir. Algunos políticos trascienden o pretenden trascender a través del carisma y se convierten en populistas. Y entienden que eso les va a dar facultad para cuando lleguen al poder realizar una gran labor. Y con ello podemos mencionar al expresidente del Perú, Castillo, que después de una huelga en el 2017 de maestro, generó un carisma, generó un populismo y llegó a la presidencia del Perú. Pero, ¿lo hizo bien Pedro Castillo? No. Y está purgando por eso todavía, porque generó un carisma a través de los movimientos sociales, de los grupos sociales, pero no generó ese liderazgo como estadista, como gobernante, por lo cual fracasó. Nosotros tenemos que enfocar ese liderazgo en el ámbito político y nos vamos a trasladar a lo que es los Estados Unidos y nos preguntamos, ¿la renuncia de Elon Musk es producto de la falta de liderazgo porque parece que tenía un carisma en el corazón del presidente Donald Trump? ¿A qué se debe esa renuncia? ¿No tenía ese liderazgo dentro del Partido Republicano? Es muy probable. Es muy probable que estuviera chocando con intereses republicanos, donde prácticamente estaba como jefe de lo que es la Dirección de Eficiencia Gubernamental, criticó lo que es el presupuesto sometido por Donald Trump, por entender que no era correcto. Pero ¿será el asunto del presupuesto que inclinó este comentario de Elon Musk o sus intereses con China? Unos intereses que vienen enmarcados desde el año de 2017 prácticamente y que se han ido afianzando, donde podríamos decir que Elon Musk produce en Shanghái 1 millón de autos eléctricos de Tesla, lo que no produce en Texas y en California. Entonces, ¿dónde está el corazón de Elon Musk? ¿Habrá sido esta la causa de la ruptura entre Elon Musk y el presidente Donald Trump? Un Elon Musk que tiene grandes amigos dentro del Partido Comunista Chino, donde su primer ministro es su gran amigo, desde que fue, podríamos decir, secretario general de Shanghái, del partido ahí en Shanghái,
y que hoy se ha fortalecido, donde su compañía Tesla es la única que se conoce que no necesita una contraparte china, donde ha recibido préstamos de 531 millones de dólares a una tasa de un 15%, cuando lo normal es un 25%. Bueno, parece que la disputa de los aranceles ha traído una especie de distanciamiento entre lo que es la cercanía de Elon Musk a el presidente Donald Trump. ¿Mermará el liderazgo de Donald Trump con el distanciamiento esporádico de Elon Musk? ¿O entendió Elon Musk que sus intereses estaban en China una vez que dijo que Taiwán debe reintegrarse a China bajo el esquema de un país, dos sistemas diferentes? Lo que no resultó en Hong Kong, porque en Hong Kong no se dio el principio de un país, dos sistemas diferentes. Entonces, no se puede dar en Taiwán tampoco. Y fue una de las grandes recomendaciones de Elon Musk, un Elon Musk que estaba participando en lo que es la planificación dentro del Departamento de Defensa, y que se estaban estableciendo estrategias para una futura contingencia o posible guerra contra China. Entonces, es muy probable que su distanciamiento tenga que ver con una serie de herramientas que son de seguridad nacional y que ya se haya diezmado, se haya mermado esa confianza que se le tiene como representante del gobierno en los Estados Unidos en relación a su cercanía con China. Pero nosotros vamos a visualizar que ese liderazgo está fundamentado en una lucha de intereses. Una lucha de intereses porque los componentes de Tesla en China solo tienen un 10% de elementos que no son producidos en China, y no todo ese 10% es producido en Estados Unidos. Entonces, hay que visualizar hacia dónde va el corazón y hacia dónde van los intereses, donde los inversores chinos ya están tomando partida en lo que son las inversiones de Tesla, de Elon Musk allá en China. Y como esto en los Estados Unidos, nosotros nos vamos a preguntar, el liderazgo del presidente Donald Trump, ¿dónde está en relación a lo que es la paz de Rusia y Ucrania? ¿Se habrá confiado mucho Donald Trump en base a ese liderazgo fundamentado en el populismo para tener la idea de que puede propiciar una paz de la noche a la mañana? No lo creemos. Por el simple hecho de que Putin, para mí, uno de los mejores estrategas de la actualidad, está jugando con el pensamiento de Donald Trump. Ante la amenaza de Trump de darle 2 semanas para que se decida a una paz, no a una paz, a un alto al fuego, porque una cosa es la paz y otra cosa es el alto al fuego. El alto al fuego es el primer paso para lograr una paz. Y ya tiene para este lunes de nuevo otro encuentro en el cual él no va a estar presente, allá en Estambul, en Turquía. Inmediatamente se le calienta la pista, pues confiere un encuentro con Ucrania en Estambul, con una comisión de bajo nivel, prácticamente para enfriar las aguas. ¿Seguirá Donald Trump respondiendo a este esquema de desesperanza en el ámbito de la paz ante Vladimir Putin, cuando ha proferido ya tantas palabras? ¿Será esto una falta de liderazgo global? ¿Será esto
una falta dentro del contexto de lo que es la gobernanza global y que genera pérdida de credibilidad en Donald Trump. También podríamos en Latinoamérica rápidamente visualizar la figura de Gustavo Petro, un Gustavo Petro que ha caído en las redes de lo que es la ruta de la seda. Pero ¿por qué cae Gustavo Petro a última hora en las redes de la ruta de la seda, siendo un aliado, Colombia, un aliado por par de décadas de los Estados Unidos? Bueno, la crisis de los aranceles, el 10%, ¿será por esto o su ideología de izquierda? Hay que visualizar, porque ante todo Gustavo Petro es una figura controversial, donde entendía que su posicionamiento como líder guerrillero le iba a habituallar un entendimiento dentro del contexto del liderazgo en la República de Colombia. No ha sido así, porque hasta sus propios ministros están en su contra. Y eso, que con esta decisión no se esperan buenos resultados por parte de los Estados Unidos, cuando el 27% de sus exportaciones van dirigidas a los Estados Unidos y solo un 3% van dirigidas hacia la República de China. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a cuestionar lo que es el liderazgo a nivel de los estados a través del proceso de toma de decisiones de los mandatarios, y visualizaremos, ya podríamos caer en Europa y preguntarnos, ¿dónde están los líderes de Europa? Donde vemos una nueva figura emergente como Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, que ya está propiciando una alianza estratégico-militar con Ucrania, donde tanto Alemania, Francia, Reino Unido han dado luz verde para el uso de los misiles de largo alcance para ser usado en territorio ruso. Pero no solo eso, Friedrich Merz va a instalar una fábrica de misiles de largo alcance junto a Ucrania, allá en territorio ucraniano. Entonces, en ese sentido, ¿será esto parte de una nueva visión de la Unión Europea en relación a lo que es el mecanismo de una Unión Europea autárquica, una Unión Europea bajo una autonomía estratégica en el ámbito de la defensa? Hay que ponerse la pila en este sentido, porque aunque la Federación Rusa, a través de su vocero principal, Dmitry Peskov, ha dicho que Alemania va a colapsar por el hecho de empujarse hacia una carrera armamentística, nos preguntamos, ¿y hacia dónde va encaminada la Federación Rusa? ¿Acaso Rusia no está encaminándose hacia una carrera armamentística? ¿China no se está encaminando hacia una carrera armamentística? Bueno, hacia allá es que van los pronósticos. Y eso como resultado, sobre todo, del conflicto Rusia-Ucrania, un 24 de febrero del 2022. Pero vamos a ver lo que trae el barco, pero las condiciones y las situaciones que estamos viendo en la actualidad, donde el liderazgo global parece estar de vacaciones. Vamos a ver en República Dominicana cómo está el liderazgo político, cuál es el pensamiento de nuestros invitados de lujo en la bella y hermosa mañana de hoy, 1 de junio, en relación a ese encuentro del liderazgo político en la República Dominicana, cuáles han sido nuestros grandes líderes, cuáles han sido los grandes logros